la radio que ves. El daño brota de los Y ahora sí, 11:35 en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país también. Y estamos con Sebastián y Sebastián, Cebolla del Enano. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. La vela Muy bien. puerca. Bienvenidos. Acá. Gracias por la invitación. Gracias. Hace mucho no veía. Sí, montón. bueno. ¿Por qué no querían venir? No nos gusta mucho hablar. No, mentira. ¿Cantar entonces? Ojo, ya me dejaste el primer pie, no Sí. seas boludo, no sabes con quién te estás metiendo. ¿Qué? No. Cantar menos. Cantar menos, sí, claro. Es un trabajo. No, nosotros en realidad damos nota cuando tenemos algo para decir, si no estar figurando porque sí, no. Ey, no es nos figurando, es compartiendo gusta. ahí Y encima con somos su feos. público. Encima somos feos. Entonces, y no, acá hay cámaras, cagaron. Claro, Ya, por la eso. puta madre. No, pero igual la vara acá está baja. No se Está preocupen baja. con Ah, nosotros, bueno. sí, tranquilos. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien, por suerte muy bien. Bien, ¿tienen cosas para decir? Gira, cosas, disco nuevo, ¿cómo está ahí? Sí. Discopático. Discopático. Sí. Ahí está. Sí, ¿Qué es el enfermo de los discos? Exactamente. Bueno, esa fue una anécdota que me vino un dolor de espalda en un momento, quedé totalmente torcido. ¿Y? fui a un osteópata, no sé qué, me sacan unas placas y me dice, bueno, tenés discopatía. No. Ah, Y ¿por agarro- los discos de la espalda? Claro, y le digo, ¿qué es la enfermedad de los discos? Bueno, yo ya lo sé de chiquito que tengo discopatía. Y se empezó a reír el tipo. Y bueno, buscando un poco el nombre, inventamos esta palabra que se llama Discopático. discopático, que no existe la palabra, así que también le inventamos un significado. ¿Qué es? Se parece a, perdón, un paréntesis, cuando vos te lastimaste y te lastimaste la cúpula. Es verdad. Me rompí la... O sea, me estaba yendo a la otra radio un poco en desacuerdo con los dueños y justo esa semana me rompí la cúpula de radio. Ah, Sí. ¿Podés creer? Justo, cúpula de la radio. cúpula de radio. Discopatía. ¿entendés? Hay Como, hay algo ahí. Hay Y lo inconscientes peor- más literales que otros. Arrancamos la gira por España y el día anterior me vino un dolor de espalda nunca visto, que tuve que Del ir a codo me curé, ¿eh? un masajista y ¿cómo puede arrancar la gira ¿Y? discopática? Con discopatía. Claro. Un dolor de Sí, espalda no lo podía recuerdo. más. Ey, ¿eso somatización o qué pasó? No. ¿Un movimiento malo? La edad. ¿Algún disco de la... edad, La edad. Falta de Escúchame. ejercicio. ¿Moviste muebles? La mala ¿Algún vida. disco de la vela duele? ¿Algún disco En de la la vela discopatía. duele? ¿Algún Hay- disco de la trayectoria de ustedes duele? Que lo Hay escuchás y decís, canciones, este sí. me duele un poco. Hay canciones que duelen. Canciones. Sí. No discos enteros, pero hay canciones que duelen, sí. O que cuesta cantar y por ende son tocadas una o dos veces máximo. Y después, bueno, son respetadas como ¿Pero se por qué merecen. duelen? ¿Porque por el sonido? ¿Porque hoy no harían eso? ¿Por la letra? ¿Porque No. era un contexto que hoy no? Y porque hay canciones que son difíciles de cantar, porque reflejan un momento, una situación, un estado de ánimo que... Son como más cicatrices. Y son cicatrices, sí, sin duda. Entonces son difíciles de interpretar. de enfrentar, de interpretar. Y a la gente siente que le pegan de la misma manera esas canciones, que no sé si quieren decir alguna, pero a la gente le pega de la misma manera que les pega a ustedes. O capaz que, no digo, porque a veces una canción puede ser alegre y a vos llevarte a un lugar de mierda, no sé, Sí. qué sé yo. O la cantaste mucho y estás harto y la gente la quiere Una seguir canción de amor escuchando. para alguien que ya no está, no sé, ni idea, capaz que la canción está buena y es un Y ya mensaje no positivo y sentís eso. Yo creo que hay canciones que sí, que tienen la misma... Que la misma emoción que me da a mí, por ejemplo, al cantarla y a la gente. Por ejemplo, hay una que se llama Requiem por vos. Sí. Y bueno, esa canción la canté 2 veces, creo, y nunca más. ¿Para quién es esa? Y para un amigo, el Ozzy, que se murió, que era el vocalista de Bufón, Claro. una banda. ¿Y no estaría bien cantarla más seguido para traerlo? Pregunto. Sí, el problema es que no llego al final de la canción. Porque Porque te Ah, te emocionás. Claro, entonces está, para dejarla Listo. por la mitad y decir otra vez, no puedo. Claro. Está ahí la canción, la escucho cuando quiero, lo traigo de esa manera. pero Claro, en algún momento la pudiste cantar entera y le chau. Para No, después grabarla. lo intenté y te quebrás en la mitad, entonces prefiero escucharla, lo traigo de esa manera, pero cantarla ya es como... ¿Qué fue hace mucho? ¿De tu amigo? ¿Y cuándo fue? 10 años. 10 por lo años, menos. sí. Ah, ¿qué? Era amigo de los dos. ¿no? Era un amigo muy querido. Y todavía duele como algunas canciones. Sí. Sí, a veces me lo encuentro, ¿no? Que es la parte linda de estar escuchando la radio o algo Claro. y aparece Bufón y aparece el Ozzy ahí. Pero sí, hay canciones que son difíciles. Ese disco, Piel y Hueso, fue grabado con el Ozzy dándonos vuelta en la cabeza. De hecho, hay un par de canciones. Bueno, yo tengo una en ese disco que se llama El Borde, que también me cuesta cantarla. Y ahí también está Requiem por vos, que son canciones que pinchan demasiado, son muy lindas, las queremos mucho, pero pinchan demasiado. Yo creo que Entonces, cumplen el rol de escucharlas, no son para interpretar. ¿Se podría decir que a veces ser demasiado personal en una composición no está bueno? No sé. Yo creo que es, en realidad, digo,
las canciones reflejan un momento, un presente que no tenés por qué hacerte cargo toda tu vida de eso. Sí, de que las hiciste, pero te podés dar la licencia de no cantarla y no faltarle el respeto porque no puedas. Yo creo que hay que tener la valentía de asumir lo que te pasa cuando tenés que interpretar una canción. No, también pienso que cada artista se debe relacionar distinto. No sé, estamos en el año aniversario del Amor Después del Amor de Fito. Un disco que tiene un montón de canciones de amor que él todavía canta a una mujer con la que ya hace 1000 años no está, grabadas algunas con esa misma mujer. O sea, es como... Hay una pero Fito, pero todas esas mujeres igual se van juntas de vacaciones. Son todos claro, amigos. Por eso digo que es como... todos amigos. Por eso digo, Fito es distinto. Por eso digo que es como hay algo de como, no sé, ese lugar El al que amor te después lleva... del amor. Después del amor, después del amor, después del amor. Lo loco que Muy ahora actual. Fito es el mejor amigo del que era el marido de Cecilia cuando Cecilia... Es indignante, pero es un caso excepcional porque es indignante, por eso lo nombro. Porque es como, dale, boludo, tan perfecta es tu vida. Pero sí pienso que es como, digo, vos podés, supongo, cuando te debe pegar distinto, no creo que es una decisión que toma el artista, pero, o sea, vos agarrás un pedacito de, en este caso, el ocio, quien sea, una ex, a quien sea que esté atrapado dentro de la canción, y lo atrapás adentro de esa canción como si fuera la cajita de los cazafantasmas, y después puede pasar que simplemente esté ahí y lo veas, o puede pasar que cada vez que tocas la canción se abre la cajita y los fantasmas salen, ¿no? Sí, bueno, cada tanto, como te digo, que a veces abrimos la cajita, Sí. pero yo ya abro la cajita de ese tipo de canciones y ya me pongo de antemano, ¿viste? Me cuestiono, lograré llegar al final, qué pasará, entonces ya tampoco lo atrapás. claro, no lo disfruto mucho tampoco, es como todavía por lo menos hace años de esto, pero capaz que yo que sé, dentro de 5 años, no sé, hago un clic o pasa algo y puedo hacerme cargo. O tenés la necesidad de contarlo y lo cantás. Exacto. Eso, y al revés, ¿tenés algún tema de exorcismo? ¿Tienen algún tema de exorcismo, uno que sirvió para exorcizar un tema? Ay, Como, no y sé. ahora lo puedo cantar tranquilo porque ya me chupa un huevo. No sé. Yo, Tiro capaz que es muy específico, no. pero capaz que un tema surgido de un dolor o de un pesar, pero que al estar hecho canción es como, bueno, ya está. Bueno, listo, está Lo ahí. pudiste expulsar. hay cosas, por ejemplo, pero no una canción entera. Es como más bien o versos o imágenes que levantás dentro de la canción de alguna calentura, ponele, y hay como un descargue, digamos, y viene esa canción, ese verso y lo cantás con más fuerza y decís, bien, qué bien este verso, ya pasé esta situación. Borrón y cuenta nueva, ya estoy en otro lugar. Estamos hablando con Cebolla de Enano de la Vela Puerca, que van a estar en el Estadio Luna Park el 6 de octubre. 6 de Previo octubre. van a estar en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Necochea, en Olavarría, en La Plata, en Tandil, en Córdoba, Rosario. Y 6 de octubre, Estadio Luna Park, Argentina, y después Uruguay, ¿verdad? 19 de Un montón. noviembre en Montevideo, en el velódromo. Bien. Que tenemos la enorme fortuna de que un montón de gente de este lado del charco se cruza para vernos allá. Bien ahí. Claro, Sí, obvio. y viceversa, ¿no? Así que, bueno. Van a estar presentando Discopático y los clásicos. Sí. Lo que nos quedó, que estaba el enano contando, es por qué la explicación que Ah, habían generado con Discopático. ¿Qué significaba para ustedes? Está la definición por ahí. Por eso te pregunto. no me la acuerdo. Aquel que ostenta la Eso. enfermedad de los discos. Esta afecta al disco intermusical que se encuentra formado por una sustancia vinílica llamada LP. Está alojada entre cada surco. Su función es proporcionar felicidad a los oídos. Ahí va. Exacto. Es una linda- Tendríamos que llamar a la RAE para que la incorpore. Ey, Sí. ey. Y aparte es una linda manera de describir lo que uno siente cuando apoya la púa Claro. en un vinilo. Sí. La gente no tiene, yo creo, la sensación esa de ver los surcos y ver cómo se mueve y cómo se ondula sí. a medida que va sonando. Y bueno, y nosotros que somos consumidores y compradores compulsivos de vinilos. discos, de vinilos, llegás de repente de España con 10, 15 discos nuevos y llegás a tu casa y es como un momento de reencuentro con la música, ¿no? De llegar a abrir, mirar la tapa del disco, su arte, su nombre, tratar de buscarle la vuelta. El olor cuando por rompes eso- el plástico. Total. Por eso nosotros también creemos en la obra y creemos en que ese formato vale la pena por su calidad de sonido. Hoy en día la gente se rompe las pestañas por ver una película en 4K, sin embargo escuchan su teléfono con los auriculares que Es le vienen, terrible eso, que le sí. vienen con el teléfono, escuchan una pedorrada de sonido y vos por ahí te rompes el alma yendo a un estudio, contratando un productor, Poniéndole soniditos poniéndole que especiales. suene y
Bueno, pero tratándole- saben que Sí. cuando sacan o están armando algo, lo escuchan, ponele en el auto con auriculares, Sí, en el teléfono, hacemos- tipo en sí. todos los formatos, Para friki. hacer la mezcla, cuando lo mezclamos y nos mandan la primera mezcla para escuchar, la escuchás en el auto. Yo hago mis críticas así, hago las devoluciones escuchando en el celular, en el auto, en mi casa. ¿En el baño? En el baño. Y en el hago baño una sale devolución mucho. un poco más Bueno, genérica, pará. entendiendo más que la gente tiene una escucha diferente, Diferente a la hago que yo. El tenemos disco, todos. no se enojen, pero yo el disco lo escuché. Ay, no me digas. Se lo voy a decir. No, no. Desde el celu, Sí. en el baño. Bueno. Mientras me maquillaba. Bien. Está- Buen sonido el baño. Claro. Buen sonido, buena acústica. Buena acústica, exacto. Me maquillé ahí, dije, había un tema, aparte viste que cuando estás haciendo una actividad y lo tenés de fondo, le prestás como más atención, no estás haciendo más nada que... Y me pasó que escuché temas como súper alegres arriba, muy Vela Puerca, para mí, a lo que yo tengo el concepto de Vela Puerca en mi mente. Sí. Y después hubo uno al que le presté especial atención porque me desgarró el corazón. Baja, se cae al abismo, se llama En tu suelo, se llama. Eso, bueno, sí. Así quedaste. Así que... Pero... No, mejor no salgo, chao. Sí. Evelyn es fácil de tirar, difícil de levantar. Es como no, porque viene, es verdad, viene para arriba, Y de apita así, golpe te hace y de pronto cae un abismo. Pero me sorprendió ese contraste. Sí. A Karen le encantó el disco, justo me comentaba. Es que eso justamente tiene que ver con, o sea, esto que decían discopático, yo creo que comparto ahí la enfermedad. La decisión de tener un tema que va a generar un efecto y la decisión de dónde lo pones es algo propio del disco. Exacto, Digo, ¿de dónde exacto. lo ubicas? Después de cuándo la gente Claro. necesita esa piña. Vos tenés que armar una parábola emocional de alguna manera. Lo mismo lo hacemos en los shows. O sea, Bueno, ¿cómo sí. lo arrancamos? Arriba, abajo, acá bajamos. Tenés que generarle a la gente Una parábola distintos emocional estados de musical, ánimos. exacto, Sí. estado de ánimo. Y eso lo lográs con, por lo menos, en un LP. Eso, ¿y los probaron en vivo los temas ya? 6 probamos. Algunos. ¿Dónde? En España. ¿Cómo lo No, sintieron? todavía no lo entendemos, porque estamos buscando cómo es la interpretación, qué genera, qué idiosincrasia tienen esas canciones en vivo. ¿Se le siguen Que no haciendo tiene- arreglos al tema después de publicado? Por supuesto. Sí. ¿Pero qué público era? ¿Era españoles? Bueno, en realidad... Porque claro, hay un español en un festival que le da... Está tu público mirá, también para probarlo. Siendo objetivo, el público en el 60% es uruguayo y argentino. Y tenemos En el País Vasco, por en ejemplo. País Vasco tenemos como un poco más de público local. Y ¿Por qué será? ¿Por qué es eso? Y bueno, porque en el 2002 se fueron 200.000 jóvenes uruguayos, en principio. Y se lo van pasando después, culturalmente, Y después un casetos. montón de argentinos y chilenos, paraguayos. Ah, no, perdón, No, pensé que público vasco. Porque, debe ser. somos muy amigos de Marea, Claro. hicimos intercambio con Marea, con Ahí el va. Drogas, con Barricada. O sea, Qué lindo personaje el Drogas. Es verdad, divino. Y entonces, bueno, como se generó como una familia en Pamplona. Claro, ahí va. Y entonces Qué feo se lugar, ¿no? Sí, mal lugar para ir. Familia. Se come mal. No, horrible. horrible. El chuletón navarro, Horrible, asqueroso. Sí, una cagada. Asqueroso. Las Feo tapas son vino, horribles. feo tapa, feo Crudo, todo ¿Verdad? crudo. Cancelado País Vasco. Sí. Ah, malísimo. Bilbao, San Sebastián, muy que mal se come, qué feo lugar. ¿Y entonces qué pasó? Estoy llorando, termina la Pudieron nota. descubrir cómo funcionaba. En realidad, bueno, lo que te decía Seba es que nosotros incluso estamos descubriendo cómo interpretar las canciones en vivo, porque una cosa es grabarla tranquilo en la calidez del estudio, Claro. y otra cosa es enfrentarte al receptor que te está mirando a la cara y No, y te está ponerle entre contando una canción y historia. canción, ¿no? Claro, exacto. Una canción vieja entre otra canción vieja, pero una en el medio nueva. Que no haga ruido, que sí, esto que están haciendo. No, por ejemplo, hay una que la subimos de velocidad porque, claro, la pegabas con la otra y a la velocidad del disco que bajaba. Entonces vas Claro. acomodando ciertas cositas. Pienso en esto que dicen los comediantes de stand-up siempre, que como hay algo de el chiste cobra vida cuando lo probás con público. O sea, Claro. porque vos podés probar de contárselo a tus amigos y vas a Claro. ver que sí, que se van a reír, que el remate está bien. Pero hay algo de dónde haces los silencios dramáticos, Claro. dónde dejas que la gente cante, por ejemplo. No sé, como, Exacto. no sé, ¿Dónde capaz que- generás la que vos tenés tensión? el micrófono y silencio. el otro. No sé. Bueno, todavía esa con los temas nuevos, la del micrófono, no. Falta No, tiempo. no es momento. Paciencia, Falta un por favor. rato. ¿Qué es lo que más les gusta de...? A mí a veces me pregunto, ¿qué es lo que más les gusta de ser músico, no? Porque por un lado veo la gira, que ya es una forma de vida, porque hace 30 años están girando. ¿Ustedes cuánto hace? 27. Me 27 mato. años que están girando.
O sea, que estás girando, el contacto con el público, es grabar un disco, es ese momento, son las vacaciones cuando no estás haciendo nada de eso. ¿Qué es lo más divertido, lo más lindo, lo que más les emociona de... A mí en lo personal, con todos los trabajos, cantar, dar entrevistas, componer... ¿La entrevista qué bien? Grabar, bueno, boludo. Grabar, lo que más me motiva y es escribir. A escribir, mirá. Sí, la batalla de la hoja en blanco, como le digo yo. ¿Eso te gusta? Eso sí. Que no más sé, que tocar. Sí. Qué es un difícil. desafío el que más me entusiasma, digamos, el que más miedito sano le tengo. No sé qué va a suceder, qué es lo que va a salir. Últimamente, ¿qué pasó? Abriste el cuaderno y dijiste, Yo me voy me alquilo en algún lugar, una casa, 20 días, porque no puedo escribir en mi casa porque miro y hay algo pasar siempre. Que el pasto, que esto, que lo otro. No. Entonces me alquilo una casa que se haga cargo el dueño, yo me da igual. No hago nada. Y un osteópata, y soy medio, claro, y un osteópata. Y soy medio hijo de rigor también, o sea, me gusta escribir bajo presión. Con poco tiempo y a ver. Quedan 2 días, Enano, para que entregue las letras. Claro, Ahí bueno, algo así. ¿Cuándo está? No, y me voy 20 días y yo sé que los primeros días no va a suceder demasiado porque escribir es un ejercicio que tenés que... ¿Cuál es la y yo no letra que escribo más nada. te gustó y que más rápido salió de las que salió? O sea que Bueno, pues para no verme más es una. ¿Salió rápido? Sí, Zafar salió al toque también. viste que a veces vos podés estar así. Pero eso pasa una vez cada... semanas. Pasa una vez cada 1000 años. Y de repente esto es un éxito y en un minuto es impresionante. Bueno, nosotros somos horribles para eso. Nunca le invocamos una canción que de pronto ahora ¿Pensaste es un que iba a clásico. funcionar y- Jamás. Zafar, El ¿qué viejo pensabas, no fue corte. No. Somos muy malos para eso. No, malísimo. Pero ¿y Viejo sabés divino, cuándo? ¿dónde vas? Bueno, para León Gieco siempre cuenta que yo le pido a Dios y iba a quedar afuera. Claro. En el último momento entró. O Claro, sea, pasa, sí, hay sí. muchas historias. Bueno, métela, está bien. Metela. Es un Zafar tema más- quedó afuera de uno de los discos. ¿Pero quién lo- Antes de ir a Estábamos Contraluz, con ¿no? Gustavo Santolaya laburando No. y se le pasó en el demo y en un momento estábamos grabando el video del viejo y yo esperando que pusieran las cámaras, una guitarra y empezamos a tocar Zafar y viene Gustavo y me dice, ¿y esa? ¿Cómo que esa? Estaba Esa ahí, te la mandé Te la hace... mandamos. Y no la probaste. No lo vi. Se le Sos boludo, no la vio. claro. No la- Y ahí entró. Y después entró él en la contraluz. Amo el video de Santolaya. ¿Y esa? Y esa... Que aparte que claramente había quedado fuera porque no lo había escuchado. O sea, es Yo como no- la no- detección del tema es como. Pero Ahora aparte, un tipo pero como Santolaya. verdaderamente Cuando la escuchó- sorprendido, de verdad, Sí, onda. claro. Y esa que, ¿dónde Pero está? para Seba, cuando le escuchó, dijo, pará. Sacó el No me lo ronroco. mostraste. Claro, se Ya lo escuchó y sorprendió. dijo, esto va. Claro, Son tipos que digo, la ven. Como diciéndome, pero está buenísimo, ¿por qué no me la mandaste con las demás? Yo la mandé, le digo. Claro. Qué loco que sea necesario que lo escuche alguien más a veces. Lo que pasa es que Gustavo también te hacía componer 40 temas para un disco 13. Claro. ¿no? Cosa que está bueno Un porque productor. algo que aprendí de Qué él. linda la excelencia, pero qué difícil. Es que uno cuando compone canciones y todo, o sea, buscar la canción perfecta es como, no. Uno cuando compone hace canciones de mierda, más o menos, y buena. Y vos lo que tenés que hacer es hacer. ¿Qué Y ahí se le onda? pasó. ¿Qué onda el Ha venido el un ego? momento incómodo, aviso en instante, nada más para que lo sepan. obvio. Solamente para que lo Estamos en sepan. eso. Se vieron un momento incómodo, pero ¿Qué para onda que lo escribir 40 canciones? No sé cómo es el proceso, tipo, ¿qué onda esta? No, esta no. No sé si es así de duro, pero decís, que te digan que medio choto lo que... O para- No, vos yo me doy pero- cuenta más o menos. Pero para, si vos escribiste y viene Seba te dice, nadie sabe cómo decirle no está bueno Bien. o viceversa, ¿pasa o no? No, pasa porque últimamente hacemos talleres literarios, ¿viste? Cuando presentás una letra. Talleres no, rings literarios. Te la tiran al medio de la sala y te la Hermoso. despellejan. Claro. Yo, por ejemplo, también Esta me gusta. metáfora es una mierda. A mí, mira, a mí me gusta escribir bajo presión también porque dudo mucho de mí, me cuestiono mucho. Entonces, si escribo con mucho tiempo de antelación, seguramente lo Lo pongo a leo, fuego. es una mierda esto, no le gusta a Entonces, nadie. bajo No sirvo presión, para y después de 2 meses... me Pasa pongo las grande, pilas y viejo. digo, esto tiene que estar bueno. Pasa grande. Y me convenzo, digo, a mí me gusta, se lo mando. Y cuando termino de mandarle lo que escribí, le digo, Dudás. a mí me gusta. Sí. Ya le pongo el Claro. le Pero empiezo el dudás. pecho. Si lo vas a matar, Te tiene que gustar. si lo vas a matar, sabe que me estás lastimando. Sí, sí. No, y aparte claro, como cantamos juntos, ¿no? Y hacemos un montón de armonías y entradas y salidas, tenemos que explicarnos Claro. de qué va, porque tiene que ser creíble. Digo, Claro. ¿cómo llegaste acá? ¿Qué quisiste decir? ¿Hay alguna que el otro no creyó o que el otro vos decís, escuchala, a mí no me gusta y el otro dijo, está buenísima? Y hay de todo, no sé. O al revés. A mí me gusta, a mí me parece una verga. No, mirá. Eso puede suceder. Yo me acuerdo de una anécdota cuando escribí un tema que se llama Haciéndose pasar por Luz, que está en la contraluz, que lo canta el enano. Grabamos el demo y el día que íbamos a grabar la letra que yo tenía, llego a la sala y estaba Seba con Coli
Y me dice, hermano, esta canción me da como una canción de esperanza. No sabés lo que era la letra. No sabés lo que era. Sí, la letra no sabés lo que era. No es esperanzadora. Entonces yo agarré. Haciéndose pasar por luz, son cabezas oscuras y todo. Y yo, qué bueno esto. No, pues yo agarré y dije, dame hasta mañana. Y me fui para mi casa, la prendí fuego, por supuesto. No. Prendí fuego. Fue una manera de decir, una manera sutil de decir es una mierda, claro. pero está. Y en una hora y media escribí haciéndose pasar por luz. No. Hoy es un día que tiene 20 años que la tocamos en vivo, es uno de los temas que no se puede ir del show. Es un temazo total. Y llegamos y le digo, Tomás, acá está tu canción de esperanza. Ahí viene eso. Me gusta eso. Está muy bien. Nos divertimos, eso seguro. Eso es, bueno, eso es lo más importante. Lógicamente. ¿Hicieron terapia de grupo alguna vez? No, jamás. No. Bueno, ¿No hizo falta o hubiera venido bien? No, está constantemente. Lo hacen ustedes. Sí. Esa poesía que decís Lo hacemos en la gira Eso del de Bondi. destrozar las letras también debe funcionar. Sí. Claro. No, pero aparte, bueno, yo qué sé, somos amigos la mayoría de antes, no tocábamos ni el timbre. Pero entonces ya viene con Hoy eso. hablamos de creer en uno, ¿no? Que es importante creer en uno para que las cosas... Y después laburar mucho. Y me imagino en los músicos que un tema es, sí, todo el mundo canta y toca la guitarra. Otro tema es, che, vamos a hacer una banda, vamos a laburar de esto, ¿no? Sí. Es muy distinto. Sí. ¿Ustedes creían desde el principio o vos dijiste voy a terminar en un hostel? Porque vos estudiaste hostelería. Sí. No, yo quería... Laburaste en un hostel, ¿no? Llegué a un hotel. Laburé en un hotel en Santiago de Chile y ahí me di cuenta... hacías? Recepcionista. Ahí me di cuenta de ¿Llevabas que... valijas? No. No, recibía a la recibía. Check-in, check-out. Check-in, check-out. Y ahí me di cuenta de ¿Cómo qué es tu lado nombre, tenía que estar. Sebastián, te pedí una habitación con vista a la calle. Tiene mucho ruido, hay un frigobar al lado, no anda, viene el frigobar. Ya se lo resuelvo. Sí, pero por favor te pido. No, pedí una habitación de 4 y estoy en una de 8, mixta. Exacto. Por eso me di cuenta de qué lado tenía que estar, del huésped. Hace 27 años que soy del otro lado. Yo sé que dice, Bueno. ¿dónde está el café? Claro. Claro, está lindo. Claro. Ey, Pero los te pedí tuvimos una mucha cama, fe. somos dos, no te van a dormir con Harry en la cama matrimonial. ¿Qué pasa? Siempre lo mismo, ¿por qué no querés dormir conmigo? Bueno. No, Está bien, no. te diste cuenta hasta él. Porque lo que más duerme es en hoteles. Y sí. Claro. O sea, hotelería. No, bueno, el osteópata que me dice, che, tenés que comprarte un buen colchón. Le digo, ¿para qué? Claro. Si Sí, más de la no, mitad no, del en mi año casa. duermo con colchones ¿Con qué estás? diferentes, ¿Qué que es me lo el- lleve. ¿Con qué andás? ¿O viste? Te mete unos dedazos tremendos en la espalda ahí, te acomoda unos órganos que... es tremendo. Sí. te ¿Cuál es pone- el temita? Yo estoy con la rodillita para atrás. No, te comento, ya que yo estamos no en tengo otra hernia de disco, que es más grave eso. La Sí. discopatía es un desgaste de Ah, la cierto que era gelatina. discopatía. Evelyn, De la retirate. gelatina. Claro. ¿Cómo empezó esta entrevista? Pero por no te favor? ponen un Chicos, traigo las corchete. bochas, ¿quieren? O sea, Bueno, en la gira Hemos ahora de hecho España mierda. me dice la masajista, así me dice, che, comprate un eso, corsé. ahí está, un cinturón de esto, no sé. Llegó y, el y me lo puse y parecía Michelin. Digo, no, Claro, no. Uy, llegó. puedo cantar. no puedo Pero cantar pues, eso. es tu espalda, enano. ¿Zucca tiene la cortina de momento incómodo? Sí. No, el momento incómodo. El momento incómodo es así. Te lo voy a preguntar primero sin coraje y después con coraje, ¿sí? Ok. Sin coraje es porque obviamente me aclararon, me dijeron, mirá que no van a cantar, eso está perfecto, así que te lo voy a decir. El manager tiene cara de malo, malísimo. No, tiene tapado, así de que- escondido. O sea, como sin una especie coraje. de Pagani. Le voy a preguntar primero sin coraje, que es. Cuando no se puede, hay que cortar todo eso, Eso sin coraje. Sin coraje. Está bien, como- Y hay que hacerlo con coraje. Con coraje. ¿Lo ¿Eh? querés hacer vos? Bueno, dale. hacelo. No, No, sí. es. Bien. Para, si se puede, trajimos la guitarra. La otra vez pasó, sonó buenísimo. Si no quieren tocar, estoy buscando los acordes yo. Mirá. Pero van a sonar como el orto. Los puedo tocar yo. Pero No las manos trajo están los impecables. dedos. Mirá esto, Cebolla. mirá esto. Mirá estas manos, miren. No trajo los dedos. No trajo los No dedos. trajo los dedos. Yo te puedo prestar los míos. Toco Tiene- yo. tiene uñas. Toco yo. Cantan, me acompañan, cantan un poco. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven imposible? Si es imposible, no. Es No quiero imposible. hacerlo pasar mal. Es imposible. Mirá esta Con la carita. Imposible es flauta. nothing. Mirá esta carita. Mirá esta carita. Buen día, perritos. Quique Lanús les habla. Qué bueno que está la vela ahí. Ojalá toquen unos temas. Abrazos. Pero viste cómo son. Sí. No son horas de cantar, mirá que No quieren armonizar ni un tema. A nosotros León Gieco nos contó un día que la gente lo paraba después de recitales. Che, te invito a casa a comer un asado. Bueno, dale, ¿dónde es? Allá, dale. Te esperamos con la guitarra. Ah, ¿querés que te haga un concierto privado en realidad? Para mí Me deberíamos estás invitando a tocarte a tu Para mí casa. deberíamos cantar nosotros los temas y hacerlos mierda hasta que ellos tipo, no les quede otra decir, no, para, hay que reparar este error histórico. Pará, yo recuerdo que vos hiciste mierda un tema nuestro un Sí, día. claro, Está, por va. supuesto, sí, el viejo.
Todos cantamos No, el y viejo. Angarola hacía mierda a Zafar. Sí, Zafar. Lo hacía con frecuencia, sí, claro. Ahí va. Bueno, nosotros tratamos de hacerlo mierda cada vez que la tocamos. Claro. Esa es la historia. Bueno, no funcionó, está bien, no fue incómodo. fue incómodo. No, incómodo no fue. Che, ¿no les gusta hablar con nosotros? Sí, Che, sí, está sí. buenísimo, pero Para es como los musicales, queremos hablar cantando. Che, pará, una vez en Cojín Rock, a vos te vi, también te agarré como a la 1 de la mañana, un momento donde tenés la garganta muy difícil, y te dije que mi sueño era hacer un pedacito del estribo del viejo, y yo hice la voz más alta, Sí. y vos hiciste la de abajo. sí, la que- ¿Podemos intentar hacer eso? Pero, Dale. somos insistentes. Dale, vamos a ver. Ahora sí estamos A ver, llegando a la el viejo, incomodidad. Desde el estribo, que es... Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. ¡Lo cago! Final amargo y solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Bueno, lo hice. Gracias. Te estaba esperando la bajadita. Estaba esperando la bajadita del final y bien. Bien No, ahí. fue arriba. Gracias. Yo no la esperaba, pero tuve que ir al subsuelo. Sí, encima yo te miraba. No, es muy tira. difícil cuando no lo hiciste nunca con una persona. Gracias, de verdad. De nada, amiga. Bueno, Un gracias placer. chicos. Recuerden, 6 de octubre, Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina. 6 de octubre. 6 de octubre. Ahí está. Vamos todo lo seguro. demás que está todo en seguramente la página de... El vinilo está disponible, o sea, va a haber ediciones, es edición limitada. No, está disponible. Está ahí en- Sí, ya excelente. está el vinilo. en la Discopático. Gracias chicos por haber venido. Muchísimas gracias a todos, un Gracias. placer. Lindo. Salute. Pará, Zucca, pon una versión en vivo, ya está. Claro. Por lo menos que la escuchémosla. Claro. obvio. Esa. Qué lindo el vinilo. ¿Quién es el? Ah, ya te lo quedé. Ah, bueno. No, por favor. Solamente quiero enseñar cómo se abre. Y así se separa un programa de radio.